Y dice allí en Juan capítulo 9, versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él habla por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Vamos a orar. Querido y amado Dios, te adoramos y te alabamos, oh Dios, por cuán bueno y misericordioso eres, Señor, en permitirnos en esta hora poder compartir, Señor, compartir tu palabra. Podemos experimentar este tiempo, Señor, en el cual aprendemos de ti, aprendemos de lo que tú nos quieres enseñar. Y Padre, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos para que podamos crecer en el conocimiento de tu verdad, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cuando ustedes van a un almacén, ¿sí? En la época de mayo está la naranja y lo otro que se come, que se pela rápidamente es la mandarina. O también, si ustedes se van más al centro del país, o sea, más a la capital, allá le llaman tanjarina. Acá le llamamos mandarina y allá tanjarina. Y hay distintas maneras de llamar. Y es interesante, yo pensaba en esta diferencia y me puse a buscar y saben, el nombre técnico es Citrus reticulata. Citrus reticulata. Ese vendría a ser el nombre técnico de lo que nosotros conocemos como mandarina o tangerina. Y saben, ¿qué quiero con esto? Quiero contarles que desde los versículos 13 al 34, nosotros vamos a ver en esta sección 5 características vitales de la incredulidad, del incrédulo. 5 características del incrédulo. Y vamos a estar viendo en ese comportamiento que ellos tienen también algunas particularidades o aplicaciones para nosotros como cristianos también. Pero vamos a estar viendo entonces 5 características de los incrédulos. Y te pregunto, en ese sentido, pensando en la diferencia entre lo que es, cómo se le dice una cosa y lo que es realmente, ¿sí? Cuando escuchas la voz de Dios a través de su palabra, ¿te corriges rápidamente o eres incrédulo? Bueno, vamos a ver a través de 2 de estas 5 características. Hoy vamos a estar viendo 2 características. Vamos a ver 2 de ellas en esta tarde. En primer lugar, el incrédulo establece parámetros falsos.
El incrédulo establece parámetros falsos. En el versículo 13 nos dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Es probable que los que habían visto que había sido sanado, los vecinos, que lo reconocieron cuando se acuerdan que vimos en los primeros 12 versículos, que dijeron, pero este no es el que mendigaba, el que tenía hambre y que nosotros le dábamos. Bueno, esas mismas personas hayan ido a la sinagoga a llevarlo ante los fariseos. Y sin duda querían saber o conocer el pensamiento de los líderes religiosos de ese momento acerca de un milagro que se había realizado. Y en los versículos 14 y 15 dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Para aquellos hombres, el sábado era algo sagrado, algo que no se podía utilizar para nada. Pero Jesús no se limita porque fuera sábado. ¿Por qué? Porque para él no se limitaba y se permitía hacer obras de misericordia y bondad. Meditando en esto, me pasó el domingo que estaba casi 20 minutos pronto, mi familia y yo estábamos prontos para venir a la reunión de la tarde. 20 minutos antes de la reunión, saco la camioneta, subo a los niños y justo mi vecino no le prende el auto. Bueno, así que agarré, fui, busqué una linga, vine, lo ayudé a prender el auto. Y bueno, uno ahí ya, en esa distensión que uno tenía de llegar sobrado de tiempo a la reunión, ahí ya uno se apretó y ya llegó sobre la hora, ¿no? Pero a veces también no debemos olvidar como Jesús, ¿no? Como en este caso, meditaba y me acordaba de esto, ¿no? Para Jesús, el día del Señor es algo para venir y adorarlo, pero no debemos limitarnos y recordar que Dios también nos llama a las obras de misericordia y bondad, ¿sí? Dios nos habla y nos llama a esas obras también de misericordia y bondad dentro de ese día de descanso para adorar y alabarle a Él. Y nuevamente, entonces, este hombre que había sido sanado cuenta nuevamente eso que le pasó. O sea, bueno, hizo lodo, me sanó. Cuenta, ¿por qué? Porque había emoción en su corazón de la sanidad que había recibido. Y nos dice en el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aquí vemos que se forma una discusión entre los fariseos, estos religiosos a los cuales habían sido consultados por este caso de sanidad. Y bueno, a unos decían, bueno, está mal, Jesús está mal porque lo sanó un día de reposo. Otros decían, no, lo veían como un pecador haciendo señales inexplicables. ¿Está? Y vemos cómo el milagro realmente existió. Se explicó claramente de parte de quien recibió el milagro. Pero comenzaron a establecerse parámetros falsos. Comenzaron a establecer parámetros falsos estos hombres. ¿Sí? Estándares altos. Dijeron, pero ¿cómo va a ser correcto esto si fue hecho un día de reposo? ¿O cómo un pecador puede estar haciendo milagros? El incrédulo no puede creer o no quiere creer. Y entonces
para estar tranquilo y mantener esa incredulidad, es que establece estándares o parámetros altos, así puede tener una excusa para no creer. Una excusa para no creer. Así que vamos a escuchar que digan, sí, en tu iglesia no aplican correctamente la palabra de Dios. En tu iglesia no hay amor. En tu iglesia, bueno, la palabra de Dios no es real porque no es escrita por Dios, es escrita por hombres. Entonces no es cierta, no es real. Vamos a escuchar excusas de este tipo. Y cualquier cosa a estas personas les sirve para poder tener una excusa. ¿Para qué? Para mantenerse en esa posición de no creer en Jesús y mantenerse lejos de Dios. Y eso les sirve de excusa. Y sabes, pensaba en una aplicación para nosotros como hijos de Dios. Aún nosotros cuando somos expuestos a la palabra de Dios, cuando Dios nos habla de manera directa en algo que quiere cortar, ¿sí? Algo que está mal en nosotros, un pecado que Dios está tratando contigo, conmigo, que está mal y quiere cortar eso con nosotros. Pero solemos poner excusas para no obedecerle. Decimos, no es tan así. Lo que pasa es que yo lo interpreto de otra manera, yo lo veo de otra manera, no lo veo tan así como lo está explicando ahí en la palabra. No es tan así. O hay otros que están peor y bueno, y ahí tratamos de excusarnos como diciendo, no, pero fíjate que sí, a mí me van a decir cuando aquel está peor que yo. Y la palabra está hablándonos a nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Y Dios quiere un cambio en nosotros. Lo que el otro haga o no haga, eso es un tema de Él con Dios. He aquí tú, ¿qué hay de ti? Le dijo Jesús a Pedro, cuando Pedro, después que Jesús le dijo, ¿me amas 3 veces? Miró a Juan y lo vio como, podríamos decir, mimoso. Y dice, ¿y este qué? Le dijo Pedro. He aquí él, no, he aquí tú. Corrígete tú. Piensa en ti primero. Lo que yo haga con Juan, eso es otra historia. Pero tú, corrígete. Tú, no mires a tu hermano si está peor, si está mal. Tú, Dios te habla a ti. Te está diciendo a ti que cambies. A lo que Dios llama pecado, nosotros también llamémosle pecado. Y hablemos y vayamos por el mismo camino que va Cristo. La segunda característica que quiero ver con ustedes de un incrédulo que encontramos aquí es que el incrédulo quiere más evidencia. El incrédulo quiere más evidencia. Nos dice los versículos 17 al 23, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres desde que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías,
fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. ¿Qué vemos acá? Ellos no creían que Jesús hubiera sanado a este hombre. Entonces, como no creían, querían justificarse y encontrar que mentía este hombre, ¿sí? O que había un error en el milagro. Así que pidieron más pruebas. Y es interesante esto, ¿sí? Me hace acordar, ellos querían justificarse y querían ver como más pruebas, querían ver en esto, ¿no? Y ellos eran ciegos, ellos no querían creer. Nos dice en primera quería hacer una puntualización aquí, antes de decir esto. ¿Se acuerdan? Y si no, se los repito. Yo el miércoles pasado hice una mención especial acerca de algo. Que este hombre era ciego de nacimiento. Y es importante que nosotros consideremos este punto, que era ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque no es que nació viendo, perdió la vista y ahora podría ser por un caso fortuito que la hubiera recuperado. Era algo nato desde su nacimiento que no tenía visión, ¿sí? No tenía visión. Por eso es interesante, el milagro de Jesús trae visión de alguien a alguien que nunca había tenido visión, ¿sí? Era un milagro realmente importante en ese sentido. Y ahora vemos cómo ellos creían que estaban mintiendo y buscaban más pruebas, querían más evidencia, así que llamaron a sus padres. Ellos eran ciegos y no querían creer. Y nos dice en 1 Corintios 4, 1 Corintios 4, el versículo 3, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Estoy viendo? Sí. 1 Corintios 4, 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. No, estoy mal. 1 Corintios 4, 3 al 6. Y estoy leyendo mal porque no es aquí. Es 2 Corintios 4. Perdón. Ahora sí, perdón. Era 2 Corintios 4, 3 al 6. Ahora sí. 2 Corintios 4, 3 al 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Dios cegó el entendimiento, les quitó, les puso una venda, pero por la misericordia de Dios, nos abrió los ojos y nos dio vista y nos dio el que nos resplandeciera la luz de Cristo a nosotros. Yo esta semana meditaba y le decía a mi esposa, ¿no? O sea, digo, pensar que yo podría estar igual que todas estas personas que muchas veces uno trata con incredulidad, pensando que los que creen en el Evangelio están perdiendo el tiempo, pensando que el Evangelio es una pérdida de tiempo,
Pero sin embargo, por la misericordia de Dios, fui salvo, fui perdonado, fui limpio. Podría estar, quién sabe en qué banquina, quién sabe dónde si no tuviera Cristo. Pero por la misericordia de Dios, Él me quitó la venda y me salvó. Y hoy vivo, tengo vida real en Cristo, por Él. Y sabes, a causa de la incredulidad de estar en tinieblas y no querer venir a la luz, es que estos hombres hacían lo imposible para no creer. Incluso otras pruebas que justificaran su incredulidad, el que ellos estaban en incredulidad y que pudieran seguir en incredulidad. Y hoy en día pasa que para el hombre no es suficiente que se le diga cree en Jesucristo. No es suficiente para él. Arrepiéntete, cree y serás salvo. No es suficiente para el hombre. Quieren ir al cielo a su manera, por sus obras, por su fuerza, por su manera de actuar y no por la manera en que tan sencilla la que Dios establece su pecado. Si te arrepientes de tu pecado, crees en Jesús como tu Salvador, serás salvo. Arrepentimiento y fe es lo que la palabra de Dios habla. Y como no quieren, entonces buscan excusas para no creer, cualquiera, para no escuchar la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, ¿sí? Como cristianos, cuando Dios nos habla, no nos es suficiente y queremos más pruebas, que Dios hable. A veces somos más ¿cómo es? Más exigentes que Gedeón. Porque Gedeón pidió, bueno, el vellón seco, el vellón mojado, pero a veces nosotros le pedimos más y más pruebas a Dios de lo que Él quiere para nosotros y de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y Dios es claro en su palabra. Y su palabra es sencilla y clara. Obediencia a eso que el Señor te está pidiendo hoy. Eso es lo que tienes que buscar. Y cambiar. Incluso, a veces hasta solemos buscar personas que piensen igual a nosotros. En vez de acercarnos a personas que sean más espirituales, que estén más cerca de Dios, nos acercamos a personas que no están a veces muy firmes y que quizás consienten con nuestro pecado. En vez de decir, no, estás pecando, apártate del pecado, arrepiéntete. Cuidado. Acerquémonos a aquellos que están buscando a Dios y buscan estar más cerca de Dios. Y muchas veces, de esta manera, estamos buscando pruebas y evidencias. ¿Para qué? Para no obedecer lo que Dios me pide. Para no hacer sencillamente lo que Dios me pide que haga. Vimos que el incrédulo establece parámetros falsos, altos, para no creer. Corremos el riesgo, entonces, de excusarnos ante Dios y su palabra para permanecer en el pecado, llenarnos de pecado y ¿sabes? Llamemos al pecado pecado y vayamos por el camino que quiere Cristo. Vimos también que el incrédulo quiere diferentes evidencias y busca excusarse a través de esas evidencias que busca para no creer. Y busca más pruebas que no busquemos nosotros también. Más pruebas o otros que estén peor que nosotros para arrimarnos, sino busquemos hermanos espirituales que nos aconsejen sabiamente, espiritualmente, y que podamos así
estar buscando al Señor y acercándonos correctamente al Señor, obedeciendo en aquello que Él nos pide. Comenzamos hablando esas diferentes maneras de llamar a la tangerina, mandarina, pero hay un nombre técnico acerca de ese fruto. Bueno, Dios tiene una manera exacta para llamar al pecado, pecado, y a lo que está bien, bien. Llamémosle pecado a lo que Cristo le llama pecado. Acerquémonos, hermanos espirituales, que nos acerquen más a Cristo y no a carnales que nos alejen de Cristo. Que el Señor les bendiga.